Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo y amigos que me escuchan esta hora. Les habla el siervo de Jesucristo, Denis Cuevas, del Ministerio Comando Evangelización de Cristo. Una vez más compartiendo, en este caso, una cápsula reflexiva en conmemoración a lo que es la Semana Santa, donde se conmemora la muerte, pasión, crucifixión y resurrección de nuestro amado Señor y Dios Jesucristo. Y en este mensaje vamos a estudiar las 7 palabras finales de Jesucristo de acuerdo a diferentes Biblias de estudio. Así que les invito a que se quede y comparte conmigo en esta hora. Una de las Biblias de estudio que vamos a utilizar es Biblia de referencia Dake. La otra es Biblia de estudio pentecostal, o como se le conoce hoy como Vida Plena. Biblia de estudio de la profecía por Tim LaHaye, es una de mis favoritas. Biblia de estudio MacArthur, Biblia de estudio Ryrie, Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, Biblia de estudio Mundo Hispano, Santa Biblia de estudio arqueológica y finalmente la Biblia de estudio Holman. Entonces vamos a empezar con una pequeña oración. Padre eterno, Padre santo y Padre bueno, delante de tu presencia estamos para darte la gloria y la honra. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo que tú estés con nosotros, Señor, y que estas palabras tuyas, Señor Jesús, dichas por ti desde la cruz, sean de impacto nuevamente a nuestras vidas, Señor, y si hay alguien aquí que está viendo, no te conoce, te pido que hoy sea el día de salvación. Y aquellos que te conocemos, que podamos reflexionar en tus hermosas palabras para seguir firmes ante ti, ¿verdad? Para cuando tú regreses por nosotros, estar listo para irnos contigo. Quédate con nosotros hoy para siempre, pues te lo pedimos, Señor, Papito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que las 7 palabras finales de Jesús, según son 7 palabras, obviamente, son 7. Entonces la primera de ellas es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se encuentra en Lucas 23:34. Dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. De acuerdo a la Biblia Holman, de estudio Holman, Jesús perdonó a sus verdugos porque actuaron ignorando quién era Él realmente. Y los soldados cumplieron entonces así el Salmo 22:18, donde decía que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que también la Biblia Tras las huellas del Mesías nos indica que contrario a lo que los mártires macabeos, eso fue durante un periodo testamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la guerra de los macabeos, donde un malvado rey llamado Antíoco Epífanes puso un sacrilegio en el templo. Se cree que puso una estatua de Zeus y puso también una estatua de... sacrificó cerdos en el altar de los judíos en aquel momento. Y durante esa batalla hubo unos mártires y ellos dijeron que no creáis que quedaréis sin castigo por haber tratado de luchar contra Dios. Así ellos dijeron. Pero en comparación, Jesús, incluso sus enemigos, expresó la expresión más profunda, expresó lo más profundo de su naturaleza, de su verdadera naturaleza de su reino, o sea, el perdón. Aquí existe el perdón. Entonces, la Biblia MacArthur nos indica que quienes lo atormentaban, tanto judíos como romanos, o sea, ¿a quién se refirió Jesús cuando dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen? Bueno, pues fue tanto judíos como romanos. Entonces, parte del fruto de esta oración se vio en la salvación de miles de personas en Jerusalén en el Pentecostés. Ahí es que vimos el fruto de esa expresión. La expresión no saben lo que hacen significa que no eran conscientes del alcance total de su maldad. No lo reconocieron como el verdadero Mesías. Estaban ciegos a la luz de la verdad divina. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Con todo, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón. Antes bien, su propia ceguera espiritual era prueba de su culpa. Pero la oración de Cristo, en el momento mismo en el cual se burlaban de él, es una expresión de la infinita compasión de la gracia divina. Mire qué belleza. Aún haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, Jesús provee el perdón para nuestros pecados siempre y cuando nosotros aceptemos su perdón. No significa que ya Él nos perdonó y ya no tenemos que hacer nada nosotros. No, el perdón es gratuito para nosotros, pero tenemos que aceptar ese perdón. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces así tendremos el perdón de nuestros pecados. La segunda palabra se encuentra en... Se encuentra en Lucas 23:43, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Según la Biblia de Estudio Holman, en medio de esta demostración de incredulidad y burla, el otro criminal llegó a comprender la diferencia entre su propia culpa y la inocencia de Jesús. También se dio cuenta de que Jesús era el Mesías y le pidió que participara en su reino venidero. Jesús le aseguró que después de la muerte, inmediatamente se reuniría con él en el paraíso, la vida eterna más allá de la tumba. Entonces, la Biblia del mundo hispano dice que el término griego paradeisos, que significa paraíso, se deriva de una palabra que significa jardín o parque. Entonces, en el Nuevo Testamento es sinónimo de cielo. La literatura judía contrastaba al paraíso con Gehenna o el infierno. Aunque difería en cuanto a la ubicación del paraíso, lo mencionaban frecuentemente como la habitación de los justos después de su muerte o su resurrección. Entonces la Biblia de Estudio Reiri es la morada de Dios. La Biblia de Estudio de la Profecía indica que Jesús le hizo esta promesa al ladrón arrepentido. El destino eterno de cada persona depende de si el Señor del universo, Jesucristo, ha perdonado sus pecados. Cuando un individuo muere como creyente en Cristo, de inmediato pasa a estar con Jesús en el paraíso. En la Biblia Vida Plena, el cielo, la presencia de Dios, eso es lo que significa el paraíso, el cielo o la presencia de Dios. Las palabras de Jesús enseñan con toda claridad que después de la muerte, la persona salvada va de inmediato a la presencia de Cristo en el cielo. Y eso contrasta con otra denominación que enseña que la persona cuando muere en Cristo, o las personas cuando mueren en sí, van a un estado inconsciente del alma, donde no tienen conciencia de lo que está pasando, simplemente van a ser resucitados en el día del juicio final, unos para vida eterna, otros para muerte eterna, y Dios dará su merecido, el galardón a cada quien según lo que hizo con el Señor Jesús en este caso. Entonces, pero esto contrasta totalmente con lo que dice la palabra de Dios, porque esta doctrina del sueño del alma no tiene fundamento bíblico. Dice la palabra que cada persona que muere en Cristo rápidamente pasa a estar inmediatamente a la presencia del Señor Jesús, si murió en Cristo. Y si murió sin recibir a Cristo, sin el perdón de los pecados, va directamente al infierno. Ahí. Entonces, de ahí en adelante, en esos dos, claro, van a haber unos juicios y una serie de cosas, pero ya el que está en Cristo está salvo. Y el que fue al infierno, pues ya está condenado. Van a resucitar para algo mejor o para algo peor, que eso es algo muy diferente. Eso es otro tema para otra cápsula en este caso. Entonces, vamos con la Biblia de referencia Dei, que dice este paraíso aquí, que se menciona en ese contexto, cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso significa el que estaba en la parte más baja de la tierra, no el que está en el tercer cielo. Si alguien estaba en ese paraíso, en la parte de abajo, donde los justos estaban antes de que Cristo los capturara y los llevara al cielo, este también iría al paraíso con Cristo. Me explico. Antes de que Cristo resucitara, vamos a decirlo de esa manera, todas las personas desde el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, como Abel, que fue el primero en morir,
siendo salvo, ¿verdad? Él no pasó a estar en el tercer cielo. Él murió y fue a una parte que se le conoce, que después se le conoció con el nombre del seno de Abraham. El seno de Abraham era una parte debajo de la tierra, donde también más abajo de esa parte estaba lo que se le conoce como el Hades o el infierno, donde todavía está. Pero esa parte del paraíso, o como también se le conoce una parte como Seol, bueno, también Seol se le conoce como la morada de los muertos, tanto justos como injustos, en el Antiguo Testamento, claro está. Pero en la parte donde el seno de Abraham estaban los justos, ahí todo aquel que moría salvo iba a parar allá. Pero había una división con otra parte donde había fuego. Los justos podían ver lo que estaba pasando en la parte de abajo y los de la parte de abajo podían ver lo que estaba pasando en la parte de arriba, todos debajo de la tierra. En ese caso había una brecha que los dividía a ambos grupos. Eso se puede ver bien en una parábola que Jesús hizo de el rico y el Lázaro, Lázaro y el rico, perdón, donde un hombre pobre va allá al seno de Abraham y el rico, que no le daba de su comida, va al infierno, al Hades. Entonces, ahí vemos eso. Dice que es una parábola, pero realmente, aunque fue como una parábola, más bien ese fue una parábola diferente que hace que indica que fue real lo que sucedió ahí, porque dice, hay nombres ahí. Daddy, quiet. Por lo tanto, cuando Jesús le dice al ladrón que se arrepintió, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice, tú vas a estar conmigo en el seno de Abraham hoy. En ese paraíso está hablando. Y estuvo 3 días Jesús ahí con los justos y con este ex ladrón, vamos a decirlo de esa manera. 3 días después Jesús resucita y se lleva a todos los justos de esa morada del seno de Abraham, de ese paraíso en el fondo de la tierra o en el interior de la tierra, se lo lleva al tercer cielo. Y el seno de Abraham quedó vacío. Lo único que quedó entonces la parte del infierno, de las llamas, las personas sufriendo y todo eso, esa parte es la que todavía sigue hoy vigente. Pero la parte del seno de Abraham quedó vacía, porque ya todos los justos están en el tercer cielo, donde dice la palabra que Pablo fue arrebatado y oyó cosas inefables que al hombre les es permitido escuchar o experimentar, ¿verdad? En su propia carne en este caso. Entonces ya todos, a partir de hoy día, todos los que mueren en Cristo pasan a estar en el tercer cielo o el tercer paraíso en este caso, no como antes. Espero que se haya quedado claro ese acontecimiento, ¿verdad? O esa explicación. Entonces, la tercera palabra que Jesús pronunció desde la cruz fue Juan 19, 26, 27, que dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, y ahí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Según la Biblia de Estudio Holman, dice, de acuerdo con los preceptos bíblicos para honrar a los padres, según Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16, Jesús hizo provisiones para su madre, que casi con toda seguridad quedó viuda y probablemente en sus primeros años de la década de los 50 con poco o ningún ingreso personal. En la Biblia de Mundo Hispano dice que las palabras que dirige Jesús a su madre y al discípulo amado son más que una mera recomendación o sugerencia como se puede pensar. Son en verdad una disposición testamentaria. Empleando la antigua fórmula oficial judía de la ley familiar judía, Jesús pone a su madre bajo la protección del apóstol Juan. Notemos que es María la que ahora está al cuidado del discípulo de Jesús y no a la inversa. No María cuidando a Juan, sino Juan cuidando a María. Eso nos dice mucho.
La Biblia arqueológica nos dice que al llevar a María a su casa, el discípulo se responsabilizó por ella, porque tal vez los hermanos de Jesús todavía no creían en él. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 8:19. Biblia Vida Plena, o de Estudio Pentecostal, dice de la siguiente manera: aún en la agonía de su muerte, Jesús se preocupó por el bienestar de su madre. Él designó al discípulo a quien él amaba para que cuidara de ella. Ayudar a los miembros necesitados de la familia es una responsabilidad que el creyente tiene hasta la muerte. Aquí recae el énfasis sobre la responsabilidad de los hijos con sus padres. La Biblia MacArthur indica que esta es una referencia a Juan, Jesús, quien como primogénito se hizo responsable de asegurar el sustento de su familia antes de comenzar su ministerio, porque Jesús tuvo más hermanos, obviamente, pero él fue el hijo primogénito. Él no se dio esa responsabilidad a sus hermanos porque ellos no simpatizaban con su ministerio ni creían en él. Y lo más probable es que no estuvieran presentes a la hora de su muerte, porque podría ser que su hogar era en Capernaum. Ahora, el que más me llamó la atención fue el comentario bíblico William MacDonald, que dice de la siguiente manera, dice: a pesar de sus propios padecimientos, el Señor tenía una tierna consideración para los otros. Al ver a su madre y a Juan, el discípulo le presentó Juan a ella como quien a partir de entonces tomaría el puesto de hijo para ella. O sea, Juan tomaría el puesto de hijo para María. Al llamar a su madre mujer, el Señor no mostraba ninguna falta de respeto. Pero es digno de mención que no le llamó madre. Mire eso. ¿No contiene esto una lección para los que pudieran sentirse tentados a exaltar a María al puesto en el que ella es objeto de adoración? Mire eso. Jesús no la llamó madre en este momento, sino mujer. Dice, porque eso haría entender que las personas de ahora en adelante no le tenían que ella decir en ningún momento tenían que decir a María madre o madre de Dios, nada de eso, nada de eso. Aquí el único Dios es Jesús y el único que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo, el Hijo de Dios, y que es Dios encarnado, obviamente. Jesús instruyó aquí a Juan a que cuidase de María como si fuese su propia madre. Juan obedeció y recibió a María en su casa. Ahora, la cuarta palabra dice así. En Mateo 27:46 se encuentra que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según la Biblia de Estudio Holman, el Salmo se lee como escrito por alguien que está cerca de la cruz, porque eso es una referencia al Salmo 22, versículo 1. El llanto de Jesús expresó la alineación de Dios que soportó mientras soportaba la ira del Padre contra el pecado. Aunque Jesús en otra parte se dirigió a Dios como Padre, Él se dirigió a Él simplemente como mi Dios en este versículo. Hay que entender, ¿verdad?, que Jesús siempre tuvo una relación de confianza con su Padre. Pero en este caso, en su humanidad, Jesús lo ve como Dios. Como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo ve de una manera humana, en la humanidad. Es como personas que no conocen al Señor, no le dicen Padre a Dios, simplemente le dicen Dios. Pero depende, porque a veces uno ve a Dios como Padre, a veces uno ve a Dios como, ¿verdad?, como Señor en este caso, ¿verdad? A veces la oración hay momentos de más confianza con el Señor y hay momentos donde es más sublime o más reverencia en este caso. Que no es malo, nada de eso es malo, simplemente después que tú estés obedeciendo la palabra, vivas para Dios, ¿verdad? Y respetes al Señor, eso es lo importante aquí, en este caso. La Biblia de Estudio Rairi dice de la siguiente manera, citando el Salmo 22.1 en su forma aramea, aquí el estudioso teólogo Rairi indica que esta forma fue aramea, el de Elí, Elí. Pero esto es un poco diferente a lo que los demás estudiosos indican, que más bien Mateo habló de una manera, Elí, Elí es más bien en hebreo.
Pero este grito refleja el desamparo que Jesús sintió al llevar sobre sí los pecados del mundo. Esto es lo importante aquí. La Biblia, tras las huellas del Mesías, indica que Mateo hizo alusión intencionalmente al simbolismo del Salmo 22 en su relato de la crucifixión. Jesús pronunció la primera línea en este salmo evocador cuando se acercaba a su muerte. Ya lo hemos dicho. Entonces, en Marcos 15:34 podemos encontrar, es la única palabra, esta cuarta palabra que Jesús pronunció, es la única que se encuentra en dos libros simultáneamente, o sea, tanto en Mateo como en Marcos. Pero en el caso de Marcos, dice de un poquito diferente. En vez de Eli, Eli, dice de la siguiente manera: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí la única diferencia es que en vez de Eli, Eli, lama sabactani, aquí él dice Eloi, Eloi, lama sabactani. O sea, Marcos lo escribió de esa manera. ¿Por qué de esa manera? Según la Biblia de Estudio Holman, a las 3 de la tarde Jesús gritó con voz alta la frase aramea, porque él lo escribió en aramea. Mientras Mateo lo escribió en hebreo, Marcos lo vio desde una perspectiva aramea. Eloi, Eloi, lama sabactani. Incluso cuando Jesús se sintió más abandonado por Dios, citó las palabras iniciales del Salmo 22:1. Volvemos otra vez, lo dice otra vez. Jesús soportó la ira de Dios como portador del pecado. Según la Biblia de referencia Dake, en Marcos indica que todavía existe controversia sobre cuál idioma habló Cristo aquí. Mire eso. Algunos dicen que habló hebreo, otros sirio o otros arameo. Una cosa es cierta: ninguno cerca de la cruz pareció entender lo que dijo. Y había gente allí que podría haber entendido todos estos idiomas. Eso es lo que nos indica, lo que llega a la conclusión Dake. Biblia Estudio MacArthur dice: Cristo en este momento experimentó el abandono y desesperación que resulta del derramamiento de la ira divina en él como portador del pecado. Jesús se sentía agudamente abandonado por el Padre, debido a que la ira de Dios estaba siendo vertida en él como sustituto de los pecadores. En la Biblia Estudio de la Profecía, dice que al hacerse pecado por nosotros, Jesús experimenta una sensación de abandono de parte de Dios y como nuestro sustituto sufre el juicio divino por el pecado. Y muchas personas allí confundieron cuando Jesús dijo Eli, Eli o Eloi, Eloi, pensó que estaba llamando a Elías. Confundieron con, Elías está llamando, quiere que Elías lo venga a socorrer o a ayudar. Pero no fue así. Él no se estaba refiriendo en ningún momento a Elías. Biblia Vida Plena dice de la siguiente manera: esas palabras marcan el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido. Su grito en arameo da testimonio de que él experimentó la separación de Dios como el sustituto del pecador. Esa es la peor tristeza, angustia y dolor que sintió o que siente. Es herido por las transgresiones de los seres humanos y se da el rescate por muchos. Al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo pecador. Él muere abandonado para que otros nunca sean abandonados. Así, mediante sus sufrimientos, Cristo redime a la raza humana. Me encantó ese comentario de la Biblia Vida Plena. La quinta palabra la podemos encontrar en Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice de la siguiente manera: después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Esto es una referencia al Salmo 69:21 que dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús cumplió este y cada uno de los otros detalles profetizados sobre su vida y muerte. Es la palabra que menos encontré información en cada una de las Biblias y tuve que socorrer a un comentario bíblico llamado Comentario Bíblico de William MacDonald, donde él dice aquí: su clamor "tengo sed" indicaba una sed real, física, intensificada por la crucifixión, pero también nos recuerda que más que intensa que su sed física, padecía una sed espiritual por la salvación de las almas de los hombres. Mire qué hermoso. Eso es lo que hace Jesús por la humanidad. Aquí la vida no la dio ni Mahoma, ni la dio Alá, ni la dio Buda, ni la dio Confucio, ni la dio María, ni la dio Pedro, ni la dio el Papa, ni la dio nadie. Aquí la vida la dio Jesucristo. A Él solamente adorarás, a tu Dios solamente servirás. Gloria a Dios. Juan
capítulo 19, versículo 30, dice de la siguiente manera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la sexta palabra. Consumado es. Consumado es. Según la Biblia de Estudio Holman, puede expresar un acto de la voluntad, haciendo eco del que derramó su alma hasta la muerte. Fue profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 53 del siervo sufriente. Biblia Estudios Rairi dice de la siguiente manera. ¿Qué significa esta expresión consumado es? Los recibos de impuestos que se han hallado en papiros tienen esta palabra griega escrita sobre ellos, la cual significa pagado por completo. Significa que el precio de nuestra redención del pecado fue pagado totalmente por la muerte de nuestro Señor. La Biblia Estudio MacArthur dice, es el pago total de la deuda. O sea, ya esa es la deuda que se hizo y ya no hay más nada que pagar. Solamente nos toca a nosotros, los seres humanos, nos toca aceptar el precio de su sangre, de esa deuda que derramó hasta su última gota de sangre para que tuviéramos vida eterna y algún día estuviéramos con Él en el paraíso. Así que yo no sé cómo hay gente que no quiere aceptar el precio de la sangre de Cristo y sirven al diablo y sirven a tantas cosas, al dinero de tantas cosas, cuando Jesucristo pagó toda la deuda para que pudiéramos estar algún día con Él. Así que seamos agradecidos y volvámonos de nuestros pecados a Jesucristo para poder estar con Él y aceptar el precio de su sangre, que fue toda la deuda que Él tuvo que pagar para que viviéramos por su gracia y tuviéramos vida eterna. Biblia del Estudio de la Profecía dice, luego de cumplir cada detalle profético relacionado con su vida y muerte, Jesús muere voluntariamente. En la muerte de Cristo se cumplieron más de 25 profecías, algo que confirma aún más que Él era el ungido de Dios para quitar el pecado del mundo. El comentario de la Biblia Vida Plena dice que había terminado la agonía de Jesús al redimir a la humanidad caída y su obra de redención había sido consumada. Había llevado el castigo por el pecado y abierto el camino de salvación para todos. Gloria sea a Dios. Y finalmente la última palabra, Lucas 23:46, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Según la Biblia Vida Plena, Jesús entregó voluntariamente su vida a la muerte. En ese momento, Él fue en espíritu a su Padre en el cielo. Biblia de Estudio Holman dice, Jesús fue colocado en la cruz alrededor de las 9 de la mañana, según Marcos 15:25, y murió después de solo 6 horas en un tiempo inusualmente corto. Las víctimas de crucifixión a veces se demoraban 2 o 3 días antes de que ocurriera la muerte. Pero hay que entender que, ¿por qué Jesús también murió rápido? Acuérdense que también Jesús fue a la cruz gravemente herido. Fue gravemente herido. Él apenas podía cargar su cruz. Tuvo que recibir ayuda y realmente ya estaba lacerado, ya estaba estaba irreconocible también. Hay que entender eso. Así que, bueno, la Biblia nos dice que Él, su corazón se derritió como cera y sus entrañas, o sea, parece que hubo un colapso del corazón, explotó el corazón, algo sucedió, o sea, estaba ya bien fuerte, o sea, Él no podía resistir todo esto que a otras personas ya resistían, que tampoco no pasaban lo que Él pasó. Porque Él sufrió nuestros pecados y nuestros dolores, eso fue algo muy fuerte también. Además, tampoco había necesidad de hacerlo pasar más agonía de la que ya le estaba pasando. Dios el Padre dijo, hasta aquí ya basta. Así que por eso fue que según este comentario las víctimas de la crucifixión se demoraban más que Él en morir, porque obviamente tampoco le hacían lo que a Él le hicieron, que fue muy diferente. Biblia MacArthur dice de la siguiente manera, aquí se cita el Salmo 31:5 y dice, y la manera como habría de morir concuerda con Juan 10:18. Por lo general las víctimas de la crucifixión morían con mayor lentitud. Él con pleno control de la situación tan solo entregó su alma al encomendarla a Dios. Así Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, según Hebreos 9:14.
Y finalmente, la Biblia Dake dice, el alma y el espíritu salen del cuerpo en la muerte física. Su cuerpo fue a la tumba y él fue al paraíso. Así que lo más importante de todo esto es que después de él morir, él al tercer día resucitó. Él venció la tumba, venció la muerte, venció al diablo, los demonios, el pecado, el infierno. Y al final, Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Y un día volverá otra vez por su iglesia y volverá después de 7 años, a juzgar a esta tierra y establecer su reino milenial. Así que bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. Le exhorto a que usted reciba a Jesucristo en esta mañana, en esta hora, en esta noche, donde sea que usted me vea, y reconozca que Jesucristo es la esperanza de la humanidad y la esperanza para su vida, y que sin Cristo usted está totalmente perdido y necesita la redención de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo viene, Jesucristo regresa pronto, está a las puertas, así que firmes en Jesucristo. Dios les bendiga. Maranata, gloria a Dios.